8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Cierto es que no nos podemos sustraer de la realidad que vive el Ecuador, la conflictividad, la debilidad institucional, una oposición rabiosa desde una asamblea mediocre que no permite la gobernabilidad, actores políticos que no piensan en el país, sino en sus grupos, sus organizaciones, en el bienestar personal y no en el bienestar de la mayoría de ecuatorianos. Pero hay noticias positivas desde la valoración del sector de la producción y productividad. Sectores tan bollantes que crecen permanentemente como el sector camaronero y que a través de un trabajo profesional se ha establecido cuáles son las empresas más destacadas del Ecuador. Precisamente Ricardo Dueñas, que año tras año configura un trabajo muy minucioso respecto de este establecimiento de la situación de las empresas en el Ecuador. Bienvenido, Ricardo Dueñas. Bueno, el primer análisis respecto de en qué condiciones se encuentra el sector productivo y las empresas de nuestro país. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Siempre un placer estar aquí en estos micrófonos tan queridos de Radio Cadena Democracia, en Exa FM, saludando a toda la audiencia que seguramente está conectada hoy día. Bueno, así es, Miguel. Nosotros, como saben, hacemos el ranking empresarial desde hace 19 años. El próximo año vamos a tener el ranking número 20, lo que permite contrastar las cifras, lo que permite hacer un análisis retrospectivo. El contraste es muy importante. Las cifras aisladas no generan valor cuando se hace un análisis y podemos ver cuál ha sido la evolución. Para comenzar, podemos decir que tenemos algunos indicadores positivos, como tú bien mencionabas, los ingresos totales de las empresas del top 1000. Estos son las empresas que más venden. Las 1000 empresas que tienen una actividad formal, que más venden en el Ecuador, tuvieron un comportamiento positivo, crecieron el 24% en ventas frente al año 2020. Esta es una cuarta parte del crecimiento en ventas, un dato importante, situándose en 88.010 millones, superando ampliamente los niveles prepandemia. Este es otro indicador también relevante, porque uno diría que el reto está en ir recuperando los indicadores que se tenían en el año 2019, previos a la pandemia que arrancó en marzo del 2020, como todos conocemos. Esta tendencia creciente hemos visto en investigación que se ha mantenido en los demás segmentos. Es así que los ingresos del top 10, las 10 empresas más grandes del Ecuador, el top 100 y el top 500 registraron tasas de variación todas positivas. El top 10 el 12,5%, el top 100 creció el 23,2% en ventas y el top 500 creció 23,9% en sus ventas. Esto es un tema interesante porque podemos ver que la rentabilidad también se ha venido incrementando. Esto es buenas noticias porque al tener las empresas rentabilidad pueden con esto acceder a nuevas inversiones, a innovación, a crecimiento, a generar mayores fuentes de empleo en este sector que es el que más empleo genera, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, que son las que más generan empleo. Creo que es importante ver aquí alguna cosa importante es ver cómo ha sido el comportamiento por regiones de estas ventas. Y aquí sí creo que existe un desafío importante, Miguel. Lamentablemente todavía tenemos una altísima concentración. El 85,3% de los ingresos de estas 1000 empresas está en la provincia del Guayas y en la provincia de Pichincha. Eso quiere decir que apenas la diferencia, que es del 14%, se encuentra en otras provincias. Del 43% de las ventas que están concentradas en Guayas, que desde el año 2020 le pasó a Pichincha, recordemos que Pichincha venía generando una hegemonía
como las empresas que más vendían en el año 2018 y con una ventaja importante sobre el Guayas, 47,7 versus 39% en ventas en este top 1000. En el año 2019 esa distancia por el crecimiento de las exportaciones, sobre todo el sector bananero y el sector camaronero, se empieza a cerrar esa brecha, llegando a una composición de 46% en las empresas de Pichincha y 41% en las empresas del Guayas. En el 2020 las empresas del Guayas le superan a Pichincha, 44%, 41%, y ahora se ha cerrado y casi hay un empate en las dos. Pero veamos la caída que se tiene a las provincias como Azuay y Manabí, que son las que le siguen en el ranking. Y esto es preocupante, ya vamos a ver por qué. El Azuay tiene apenas el 4% de las ventas dentro del top 1000 y Manabí tiene apenas el 3,3%. ¿Esto qué es lo que produce? Produce evidentemente que tenga que haber una descentralización y una mayor motivación a que las provincias más pequeñas generen mayores ingresos en sus ventas, no tengan que migrar necesariamente con sus casas matrices a estar con sus casas matrices en Quito o en Guayaquil, y de esa forma también no se dé una migración del empleo, porque el empleo también vemos que se concentra después en estas dos ciudades. Y algo que es gravitante también es el hecho de cómo están repartidos la carga impositiva. Una cosa que sí llama la atención es que las empresas del Guayas y de la costa tienen una carga impositiva, un pago de impuestos muy inferior a lo que pasa en la sierra ecuatoriana. Entonces ahí se puede ver que existe una gran posibilidad de que exista un mayor control tributario y se pueda recaudar más. Esto se vio reflejado y fue visibilizado en el impuesto último que hubo, esta contribución especial, donde se veía claramente que el patrimonio en las empresas que estaban en la provincia de Pichincha y en las personas naturales superaba con creces. Y eso no hace sentido viendo que las ventas son más o menos similares. Ahora, y la utilidad es medio Ricardo, similar. Por el señalamiento muy claro que ha hecho esta descripción inicial de las empresas, la concentración en ciudades como Quito y Guayaquil, el caso de provincias en donde, como decía, hay un 14% de provincias más o menos, también no tendrá que ver con la falta de formalidad de empresas que no se incorporen, como lo hacen especialmente en Quito y Guayaquil o Cuenca, en este proceso de trabajo que genera incluso empleo de formalidad. ¿No será que hay informalidad, que no registran, que no se incorporan a los procesos? Sí, mi estimado Miguel, pero la informalidad no va a generar empresas por lo general que estén en estos niveles de facturación. La informalidad se ve mucho más concentrada en empresas pequeñas, microempresas, porque si tú tienes una empresa formal, para entrar al ranking 1000 necesitas básicamente facturar desde 20 millones a 2.000 millones, que es la que más factura. Para estar en el ranking 1000 con empresas que facturan 20 millones en la parte informal, quisiera decir, puede ser que una parte sí es informal, que no todo está reportado, etcétera, pero no creería que está por ahí el tema. Creo que está más por una concentración que ha existido, una centralización en el Estado, y no ha existido una forma de incentivar, generar incentivos para que ciertas empresas se consoliden y se concentren en zonas que tienen que tener mejor influencia en la generación de empleo, en la generación de producción, en la generación, y eso también hay que ver cómo está de cara a la infraestructura, cómo está de cara a la tramitología y a una serie de cosas que se toman en cuenta en el momento de establecer una compañía. Lo que sucede es que compañías que han nacido, por ejemplo, en provincias y en ciudades pequeñas, cuando toman un cierto tamaño, vemos también que se desplazan automáticamente a los dos polos principales. O llevan sus operaciones al Guayas o llevan sus operaciones a Pichincha. Las empresas son pocas las que se quedan formalmente trabajando en provincia, y ese es un tema que tiene que cambiar. Después tenemos también la distribución por sectores de la economía, por los verticales. Vemos que el sector de comercio sigue siendo el principal, casi el 40% de todos los ingresos están en el sector comercial, seguido de la industria y manufactura, y este también es un tema que nos preocupa, porque el tema que la
industria no crezca quiere decir que la economía con valor agregado no está creciendo de una forma significativa, que es todo lo que se procesa y estaría en capacidad de reemplazar de cierto modo los commodities. Cuando uno va a ver este tema, uno ve que la concentración de los ingresos está en petróleo, la concentración de los sectores ganadores está en minería, por ejemplo, y aquí podemos ver una cosa que nos ha llamado bastante la atención, que es básicamente las utilidades del sector minero. No es por satanizar, nosotros creemos que las empresas tienen evidentemente legítimo derecho de tener utilidades, pero cuando uno ve estas utilidades sí creo que se enciende una voz de alerta. Por ejemplo, vemos de Ecuacorrientes, EXA, que básicamente facturó 909 con una utilidad que supera los 400 millones. 427 millones. Es decir... ¿Qué utilidad neta? Utilidad neta. Paga el Estado y todo. No, de impuestos pagó, después de esto paga de impuestos 91 millones al Estado. Pero es una utilidad elevadísima. O sea, sobre ventas 427 millones, estás hablando casi del 50% de utilidades sobre ventas, que es muy raro ver en un negocio. Pese a que son sectores que sí hay que mencionarlo, que evidentemente tienen que amortizar inversiones importantes que se han demorado en producir, inversiones de muchos años. Entonces, para tener el análisis completo, tendríamos que ver todos esos flujos a valor presente, cómo están para ver la verdadera rentabilidad. Pero así de primera mano llaman la atención. El sector financiero ha crecido en ventas, esto también producto, me imagino, del crecimiento en el crédito, eso es una buena noticia. El sector financiero viene muy sólido. Viene creciendo el crédito, pese a que las condiciones país aparentemente son desfavorables, porque si uno ve y contrasta con los indicadores macroeconómicos, uno podría pensar que tendría que haber mayor restricción del crédito, y esa es una buena noticia que no ha pasado. Cuando tú ves el riesgo país que ha superado los 1.800 puntos, es un grave desafío. Y si es que uno ve indicadores macroeconómicos, como por ejemplo el hecho de que el país en este año no llegó a la previsión de crecimiento de PIB, estando por debajo, creció creo que alrededor del 2,4%, cuando la previsión era un poco más alta, y el rebote básicamente de la economía ecuatoriana post pandemia ha sido uno de los rebotes más precarios de la región, siendo el tercero menor. Pero sí creo que hay que, para dar la noticia completa, hay que decir que sí es verdad que no es lo mismo un rebote en una economía dolarizada que en economías que no están dolarizadas. Porque lo que sucede es que en economías que no están dolarizadas, como la colombiana, por poner el ejemplo, la peruana, tienes una capacidad de intervención con emisión del M1, que es la masa monetaria, emisión de circulante, y de una u otra forma eso hace que las economías reboten con más fuerza. Para poner en contexto las cosas y no ser tan pesimista en los temas. Pero el riesgo país sí es preocupante, porque el Ecuador necesita, para sostener un crecimiento, el próximo año las cifras de crecimiento, mi estimado Miguel y a los radioescuchas, no son alentadoras, no para el Ecuador, no son alentadoras a nivel general. Planeta, claro. Se prevé un crecimiento a nivel planeta de alrededor del 1%. Del 1%, producto de la guerra en Ucrania, de Rusia. Debajo del crecimiento poblacional. Debajo del crecimiento poblacional. Y se prevé un crecimiento en América Latina bien complicado, y estamos hablando de que economías como la norteamericana ha caído en recesión. Esto hay datos muy concretos. La economía norteamericana viene decreciendo y viene manejando niveles de inflación elevados. Pese a que han caído, hubieron la inflación anualizada hasta hace pocos meses en Estados Unidos llegó a estar al 11%, bajando, me parece que ahora está al 8%. Existe un control. Pero para el Ecuador, ¿qué es lo que pasa? Como las tasas de interés han crecido, ¿para qué han crecido? Estados Unidos ha subido el nivel de las tasas de interés. ¿Para qué? Para provocar un poco el ahorro y para provocar básicamente que exista menos
expansión de la masa monetaria y con eso se siga creciendo la inflación, y eso provoca que el crédito, básicamente también las tasas hayan crecido, entonces que las colocaciones de los bancos internacionales pueden ser a tasas más altas. Entonces el Ecuador el próximo año, para poder salir al mercado internacional, sí o sí va a necesitar de cierta creatividad, y eso me parece bien. Escuché ayer el hecho de que están queriendo cerrar con cierta rapidez el acuerdo con el fondo, porque eso daría una posibilidad de empezar la negociación de un nuevo acuerdo, porque si es que el Estado ecuatoriano va a emitir bonos con una tasa riesgo país de 1900 puntos, tendría que ir al mercado con 20% de tasa de crédito, y eso no le van a prestar nadie, porque los mercados ven que con ese dinero el riesgo es tan alto que la capacidad de pago realmente está muy comprometida. Entonces, viendo toda esta dinámica, tenemos buenas noticias en otros sectores, el sector del camarón. El sector del camarón. Antes de pasar al sector del camarón, que es muy importante, el tema de la minería. Digo esto porque en el país ha estado en debate sobre la contratación en el sector minero, las licencias ambientales, incluso producto de los diálogos con el sector indígena, siendo un sector que está generando 421 millones de utilidades, un sector tan boyante. ¿No sería bueno precautelar? Pues el sector, una sola empresa. Claro, una sola empresa. Una sola, la más grande, Corriente, genera eso. Otras generan más de 100, 200, claro. O sea, el sector, no tengo el dato. Siendo un sector más boyante, no debiera generarse seguridad jurídica y no esta suerte de incertidumbre cuando hay sectores que están pagando sustancialmente impuestos y generando utilidades. Yo creo que es importante la generación de utilidades. No, yo sí pienso que aquí tiene que haber un contraste, porque tampoco se trata de que las empresas solo prioricen la parte económica. Hablamos ahora de que la nueva forma de ver empresas con propósito en el futuro son empresas que cumplan un triple propósito, Miguel, que es el tema de la rentabilidad, el tema social y el tema ambiental. Claro, entonces es la sostenibilidad en estos tres ejes. La sostenibilidad sí empieza, y lo quiero decir con todas sus letras para que no se me vaya a malinterpretar. Hay que generar negocios exitosos y negocios sostenibles, porque no existe sostenibilidad con empresas precarias que pierdan y no hagan bien las cosas. Eso es puro cuento. Esas empresas, satanizar la utilidad es una barbaridad. Lo que sí se tiene que hacer es ver que estos otros componentes vayan de la mano. Entonces, si es que se puede llegar a un acuerdo con una minería responsable, que no afecte al planeta, que no afecte la crisis climática, que no esté precarizando en el empleo, etcétera, que pasa mucho en la minería de baja escala, en la minería pequeña, que existe muy poco control. Entonces, y si es que eso se puede ver, que los repartos de las utilidades, también contrastando con la parte social, sean unos repartos más o menos equitativos, porque no solo se trata de pagar impuestos. Si las utilidades son extremadamente elevadas, también hay que ver alguna manera de compartir mejor el Estado, porque hay que entender que en el caso de la minería, en el caso del petróleo, etcétera, esto se da en territorios, etcétera, que están concesionados y que son de propiedad del Estado. Entonces el Estado sí tiene que ser lo suficientemente hábil para llegar a acuerdos que no comprometan la rentabilidad de las empresas, para que estas empresas no elijan otros mercados, porque también la única posibilidad de ejercer minería en el planeta no es solo el Ecuador, hay otras posibilidades también. Claro. Pero tiene que ser un tema certidumbre, seguridad. Es lo que tú dices, seguridad jurídica, esos son temas. Un tema que yo quiero alertar, que me ha llamado mucho la atención en esto, es el desempeño del Banco del Pacífico. El desempeño del Banco del Pacífico, porque una vez que vemos el análisis, la banca está creciendo en utilidades, que frente al patrimonio también habría que hacer un análisis para ver cómo van esos temas. Los temas de provisiones me imagino que también tendrán una relevancia ahí, pero el Banco del Pacífico me ha preocupado. Los ingresos del 2020 del Banco del Pacífico eran de 693 millones, suben a 743 en el 2021, pero la utilidad se desploma de 40 millones a
12 millones. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? Yo pues solo pongo la alerta porque no tenemos mayor información. Eso habría que preguntar a la administración. Siendo un banco que está en el sector público y siendo un banco que está en proceso de ventas, me ha llamado la atención este tema. ¿Por qué? Porque las cosas que va cayendo la utilidad, etcétera, van perdiendo valor en su precio. Quiere adquirir, dice, a ver, ¿cuál es uno de los indicadores? Está cayendo, utilidades. entonces ahora vale menos. Entonces, yo sí creo que los ecuatorianos ahí nos merecemos una explicación en este tema puntual. Sosteniendo lo que había dicho, en el sector de cooperativas, en el sector financiero, en el sector de cooperativas, yo también creo que existe una incertidumbre del mercado. Las grandes como que tienen una mejor solvencia, pero el rato que uno va a ver esa cantidad de cooperativas que existen en el segmento 2, en el 3, que están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, nuestra previsión y de los técnicos de ECOS es que ahí pueden haber luces de alerta y sería bueno que le entrevistes a la superintendenta para ver cómo está esa parte. Porque es bueno alertar a tiempo y evitar porque si no terminan cierres. Perdiendo, exacto, y esos cierres que pueden generar más incertidumbre, generan pérdidas en las personas, generan menor confianza en el ahorro, y un sector cooperativo sólido es importante, claro, porque son los que de cierta forma tienen están en sitios donde seguramente no están bancarizados, tienen otras connotaciones. Y la preocupación, Miguel, Ricardo, es por el crecimiento, por el estado financiero. El estado de la cartera, de la morosidad. El rato que vemos los estados financieros que captan pagando intereses altos. Y no tienen seguramente una administración de riesgo adecuada. Y quizás no tienen una provisión. La provisión, para que las personas que me están escuchando entiendan, es una calificación que se hace sobre la cartera y el ente de control te dice, usted, para garantizar que no va a entrar en un proceso complicado en la parte financiera, esta cartera que tiene alta morosidad porque está tanto tiempo en mora, etcétera, que no está generando intereses porque no le están pagando, usted tiene que generar una provisión. Claro. Entonces hay provisiones que llegan al 100% con cartera, claro, ya incobrable, y hay provisiones que van bajando en su porcentaje de cobertura a medida que las instituciones están en capacidad de poder justificar básicamente que no se tenga que llegar a una provisión, porque sí lo van a cobrar, pero quizás existen algunos mecanismos que tengan que intervenir ahí, como son la refinanciación y algunos otros. Una precisión que nos envían y que quisiera que explique Ricardo. El Banco del Pacífico nos dicen bajó su utilidad porque tuvo que provisionar por cartera incobrable. Es que ese es el tema, justamente, como dije, quiero ser muy serio en el tema, no tengo los datos precisos, pero de cara a una valoración, ese es un tema. O sea, que tengas que provisionar con tanta fuerza de un año a otro, básicamente quiere decir que algo está pasando con la cartera, y ese también es un tema que debería, ¿no? debería haber una justificación. Esperemos que esas provisiones lo que hagan es dar más seguridad y que eso tenga una explicación constructiva para que el valor que tenemos los ecuatorianos en ese banco no se vea comprometido. Volviendo a un tema delicado y como lo hacen el manejo responsable, cooperativas, ¿cómo establecer? Porque hay cooperativas AAA muy buenas, que están muy buenas. No, por eso hice la precisión que en el segmento, que manejan con discrecionalidad, pagan un poquito más que los bancos, pero con cuidado. Con cuidado. No, hay cooperativas. Otras con cartera alta hay cooperativas que tienen un extraordinario desempeño. Y cooperativas que incluso tienen unos volúmenes y unos tamaños que estarían en el ranking de los 10 bancos, si es que se les pondría a competir, y tienen coberturas territoriales. Por eso hice la precisión manejé el tema muy preciso, diciendo que las compañías del segmento primero me preocupan menos, pese a que ahí también habría que ver caso por caso. Sin embargo, que cuando uno va para abajo, uno encuentra que existen índices de morosidad y de falta de provisiones, en nuestro criterio, importantes. Claro, sube la morosidad, no hay provisión
y realmente eso ya configura un cuadro de preocupación. Así es. Después vienen otros sectores. Perdón, Ricardo, sí. el tema del camarón, del sector camarón. Esa es una gran noticia. Por ejemplo, el sector de camarón viene creciendo de una forma importante. El sector de camarón y pesca realmente. Ya. Ahí tenemos, por primera vez en estos últimos años, encontramos empresas con un desempeño impresionante en el sector de camarón. De hecho, la cuarta empresa más importante del país, que es Santa Priscila, básicamente ahora vende 1.100 millones, vendió en el año 2021 y me imagino que eso se va a disparar este año. La cifra que se tiene hasta el corte del primer semestre del año 2022 ubica al camarón en aproximadamente cerca de los 3.300 millones de exportaciones. Eso configuraría un escenario que podríamos estar en un primer año récord cercano a los 7.000 millones. Y no nos olvidemos que hace 2-3 años las exportaciones de camarón estaban a la par de las de banano, bordeando los 3.000 millones. Eso quiere decir que en 2-3 años se podrían ir a más del doble. Entonces ahí también existe un análisis de ver, por ejemplo, ayer que hablaban del subsidio a los combustibles en los sectores. Yo creo que eso también se tiene que ver qué empresas están en capacidad. El sector camaronero, seguramente una gran cantidad están en posibilidades de no recibir ese subsidio. Quizás otras más pequeñas necesitan recibir ese subsidio. Un tema que yo quería tocar es el tema de la inversión extranjera. Ahí encontramos una cuestión que nos llamó bastante la atención. La inversión extranjera ha sido un problema este último año que se ve que está sumamente estancada. Y aquí vienen los convenios estos que existen de inversión. Y sí quiero hacer una precisión aquí para que la gente escuche. Cuando se habla de estos convenios para promover con ciertos beneficios fiscales, lo que te dicen es básicamente, si usted trae inversión nueva y esa inversión es nueva, va a generar nuevo empleo, etcétera, va a tener beneficios, le vamos a bajar el pago de impuesto a la renta, en cierto periodo no va a tener que pagar impuesto a la renta o se va a disminuir ese impuesto, puede tener exenciones del ISD, del impuesto a la salida de divisas en el momento que quiera repatriar ciertos dividendos, etcétera. Pero lo que no puede pasar, mi querido Miguel, es que, por ejemplo, existan empresas que vienen operando y que por la depreciación de sus activos tengan que reemplazar, por decir algo, una línea de producción, que igual la iban a tener que reemplazar en una industria. Y que no genera nuevo empleo porque trabaja con el mismo empleo y se firme un contrato de inversión como que fuera inversión nueva, un reemplazo de una línea y esa tenga exenciones de impuestos, etcétera. Esos son temas que el ministerio debería cuidar y nosotros estamos viendo ahí un detalle que es que quizás como existe esta necesidad del hecho de reportar mayor inversión en el país, eso puede llegar a caer en este riesgo pernicioso de poder declarar inversiones nuevas que no lo son y premiar esas inversiones de una forma que no estaría bien. En torno al sector camaronero, ese sí es un sector que viene encadenando una cadena productiva impresionante. Ahí se generan más empleos, etcétera. Hemos visto que el empleo pleno no ha crecido, es otra de las preocupaciones que se tienen y otra de las preocupaciones, y eso viene pasando también, y el problema del rebote en la economía también creo que es lo que conversamos hace un momento, que es la falta de ejecución también en lo que es el presupuesto del Estado en las diferentes instituciones. Yo siempre a las personas que me preguntan sobre ese tema les hago caer en cuenta y les digo, miren, el problema es que a veces en el Ecuador, como somos extremistas, se cae en pensar que ahora todo es corrupción. Entonces, y que todo tiene que ser auditado como que existirían para prácticas de corrupción instituidas, y eso creo que es un problema. Es un problema de cara a que los funcionarios, y a veces hasta es entendible, que están desempeñando las diferentes carteras de Estado o tienen los cargos que deberían ser quienes pongan la firma en la ejecución de los presupuestos, etcétera, tienen terror de firmar los documentos, tienen terror de contratar. Y eso retrasa el crecimiento en inversión social,
retrasa el crecimiento en educación, retrasa el crecimiento en salud pública. Estamos viendo el hecho de que no existen insumos, etcétera, y eso en parte no se produce necesariamente porque no hay el dinero. Se produce porque hay estos inconvenientes en la ejecución y en cómo está el comportamiento de la ejecución de esos presupuestos. Es precario ver que en el año anterior ninguna institución creo que superó el 40% de su cumplimiento presupuestario. Entonces ahora el ministro de Finanzas bien hace en decir, y en esto le tengo que dar la razón, él dice, no vamos a crecer la inversión, lo que vamos a crecer es la capacidad de ejecutar el presupuesto. Porque también, ¿de qué se puede hablar de crecer en la inversión? Bueno, sí va a crecer la inversión, perdón, me retracto, pero va a crecer no porque se le va a destinar más recursos presupuestarios a las diferentes partidas, sino porque las que existen se tienen que ejecutar de una forma mucho más eficiente. Y para eso, evidentemente, se necesita mayor apoyo también de gobernabilidad de esa asamblea que vemos que lo único que hace es trabar, y muchas veces, a mí me admira sobremanera ver cómo se ha constituido en un tema casi de tomarles la lección a los funcionarios públicos. O sea, los funcionarios públicos, si queremos que estén ejecutando y haciendo las cosas, no pueden pasarse en la asamblea rindiendo lección de semana en semana. Claro. Si uno ve eso, es precario y es absurdo. Insultarles y tratarles mal. Y mientras tanto hay proyectos, lo que ocurrió con el proyecto de inversiones y otros proyectos que están ahí arrumados. Bueno, ahora también aquí existe una responsabilidad compartida, ¿no? Porque en el momento que uno hace el análisis, uno sí se pregunta, dice, ¿cómo es posible que en los picos de popularidad el gobierno no haya sido capaz de establecer una consulta popular en su momento y haber generado los mecanismos de gobernabilidad y haberse confiado de que después esto podía pasar en un común acuerdo legislativo? El timing es fundamental. El timing es fundamental. Y si se pasó, se pasó. Y ese es un tema, que lo conoce alguien que tenga muy poca instrucción política. El timing es importante, mi estimado Miguel, en todo en la vida. El timing para entrar en un negocio, el timing para salir, el timing para todo. Yo el otro día escuchaba un concepto tan lindo que de un expositor que decía que uno tiene que saber en la vida cuándo salir. Decía de las cosas, salir de una relación tóxica, salir oportunamente, o entrar o hacer algo oportunamente. Aquí, lamentablemente, yo creo que lo que más se le puede reclamar a este gobierno es la falta de oportunidad y el haber perdido una oportunidad histórica. Ahora, eso es pasado. Entonces, quienes nos escuchan van a decir, bueno, pero nada construimos si seguimos llorando sobre el pasado, y en eso estoy de acuerdo. Entonces, viendo para adelante, ¿qué son las cosas que creo que se deberían hacer desde nuestra humilde opinión, que indiscutiblemente creo que somos el medio hoy en día líder que más conversaciones tiene con empresarios en el día a día? Nosotros vemos lo que tú decías, que el tema de la seguridad jurídica es importante. El tema impositivo. Fue un baldazo de agua para el sector privado el hecho de subir el impuesto a la renta al 37%, el haber puesto esta contribución única que en el Ecuador rompe la estabilidad de la seguridad jurídica cuando tantas veces se habla de contribuciones únicas. No olvidemos que Lenín Moreno puso una, ahora Guillermo Lasso puso otra. Ahora, aquí hubo corresponsabilidad. El Ejecutivo, como mandó el proyecto, incluso reconoció los errores, y esa asamblea que no pudo... No la discutió ni siquiera... ni la cambió. Ni siquiera se dieron el tiempo. Entró con los errores. No, esa es una corresponsabilidad bárbara que se tiene que decir como es. Pero en cuanto al sector privado, yo sí creo que aquí lo que se necesita es no seguirle metiendo la mano al bolsillo a los de siempre, a los que pagamos impuestos recurrentemente, sino se necesita empezar a cobrarles a los que no se les cobra impuestos. Existe una claridad en que hay sectores donde se puede subir la recaudación, porque si uno sigue haciendo que esto crezca impuestos, va a llegar a un punto que el sector privado y sobre todo los pequeños no avanzan, y eso genera quiebras y eso genera pérdidas de empleo y eso genera una vulnerabilidad brutal. El pleno empleo está en el 30%, y esto también es precario. El hecho de ir hacia una legislación más flexible
posible es un pedido a voces del 70% de gente que está en el desempleo o que está en la informalidad. O sea, ¿qué sacamos? Que me disculpe, puede ser popularmente aceptada, pero que le suban a un grupo pequeño el salario mínimo, que se vanaglorien que ha sido la mejor subida de salarios que ha habido, cuando hay un 70% de gente que no tiene acceso, que no tiene acceso. Que el país no piensa en 6 millones de ecuatorianos que no tienen eso. Exacto, que no tienen empleo. Entonces, eso se tiene que priorizar. Se tiene que priorizar lo que son los incentivos para la innovación formal, para la innovación estructurada, etcétera. Entonces, si vemos, y esos mensajes tienen que ser muy claros. Y en esto sí debería haber un compromiso entre todo el país, porque no gana nadie. Un acuerdo sobre eso. Yo te voy a decir algo, Miguel. Los empresarios normalmente, por lo menos los empresarios inteligentes, solemos ser muy apolíticos, por una simple razón, porque un empresario que tiene que pagar una nómina a fin de mes, básicamente quiere que al país le vaya bien. Un empresario no puede, yo no le encuentro razón, o uno tendría que ser un soquete mental para pensar que es bueno que al país le vaya mal. Y que a él le vaya bien. Y que a él le vaya bien. O esperar que venga un nuevo gobierno para ver si con un nuevo gobierno me va bien. Oye, ¿y quién te paga la nómina de este mes, del mes siguiente? Entonces, lo que tiene que entender el presidente y el gobierno en general, es que todos quienes están en el sector privado quieren que les vaya bien y la ciudadanía quieren que les vaya bien. Hacemos votos diarios de que eso pase. Eso también redunda en que tiene que haber un tema que mejore de forma sustancial, que es el tema de la seguridad. Sí, ha sido muy ilustrativo conocer una noticia que siembra esperanza, que siembra en el desarrollo productivo, la productividad, como nos ha descrito lo que siempre nos ilustra periódicamente cada año en el ranking de las empresas en el Ecuador, Ricardo Dueñas, de la revista Ecos. Muchas gracias, Ricardo, siempre muy ilustrativo, y nos comprometemos a seguir hablando de esto. Gracias, Miguel, y siempre es un placer hablar aquí con cifras, con datos, y no solamente en el aire, que creo que también es importante para darle seriedad y formalidad a la conversación y a la generación de noticias, como hacemos en Ecos permanentemente. Muchas gracias, Ricardo Dueñas, de Revista Ecos, aquí en la revista de Opinión Democracia. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, y les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. No, así no comienza.